principio, cuando se trata de la conciencia, solo hay un punto en el que algo deja de ser automático. Y ese punto casi nunca se nota. No suena, no avisa, no se presenta con importancia. Simplemente ocurre. Como si una parte del mundo, sin cambiar de forma, empezara a ser observada por primera vez. Y en ese acto mínimo, mirar de verdad, se rompe algo que no vuelve a cerrarse igual. Porque ver no es inocente. Ver implica interpretar. Interpretar implica cargar con el peso de lo que se ha entendido. Al principio parece irrelevante. Un detalle, una duda, una pequeña grieta en lo que siempre había sido aceptado sin esfuerzo. Pero las grietas no se quedan quietas. Se extienden. No hacia afuera, hacia adentro. Y lo que empieza como una pregunta pequeña termina reorganizando todo el edificio de lo que uno cree ser. No hay dramatismo visible. Nadie lo nota. La vida continúa con su orden aparente. Nombres, rutinas, obediencias, gestos repetidos que sostienen la ilusión de estabilidad. Pero por dentro, algo ha cambiado de lugar. Y cuando algo cambia de lugar dentro de una mente humana, el mundo exterior deja de encajar con precisión. Este es el verdadero inicio de cualquier historia que importa. No el nacimiento, no el milagro, no la señal, sino el instante en el que la obediencia deja de ser automática. Y aparece la pregunta: ¿y si esto no es todo? No hay respuesta inmediata, solo incomodidad. Una presión silenciosa que no viene de fuera sino de dentro, como si algo insistiera en ser visto con más profundidad. Y a partir de ahí, ya no hay regreso completo. Porque quien ha visto una vez la estructura detrás de las cosas, ya no puede dejar de verla. Aunque intente, aunque quiera, aunque le duela. La conciencia no llega como un regalo, llega como una interrupción. Y toda interrupción exige reorganización de lo que se cree, de lo que se acepta, de lo que se está dispuesto a ignorar. Y sin embargo, al principio, todo sigue igual. Eso es lo más extraño. El mundo no cambia cuando tú cambias por dentro. Solo deja de ser suficiente. La duda que no se va. Al principio, la mente intenta corregirlo. Es un mecanismo natural. Cuando algo no encaja, se reajusta la interpretación para devolver coherencia al conjunto. Así funciona la estabilidad interna, pero no siempre es suficiente. Porque hay ideas que no son errores de percepción, sino cambios en la forma de percibir. Y eso no se corrige fácilmente. Lo que empezó como una ligera distancia entre lo que ocurre y lo que se percibe de lo que ocurre, comienza a mantenerse. Ya no desaparece del todo,
momentos, sin aviso, como si ciertas situaciones activaran una sensibilidad nueva, una especie de segundo nivel de lectura de la realidad. El mismo gesto, la misma palabra, la misma explicación, pero ahora con una capa adicional, una pregunta silenciosa debajo de todo. ¿Esto es realmente así? No es una pregunta formulada, es una tensión. Y la tensión, a diferencia de la idea, no necesita lenguaje, solo necesita presencia. Y cuando se instala, empieza a alterar lo cotidiano, no de forma visible, sino en la forma en que se sostiene lo cotidiano desde dentro. Las rutinas siguen funcionando, las respuestas siguen llegando, las explicaciones siguen cerrando situaciones, pero algo ya no descansa completamente en ellas. Hay una parte de la mente que ya no se entrega del todo a lo inmediato. Observa, evalúa, contrasta, aunque no quiera, aunque no lo decida. Porque en este punto ya no se trata de voluntad, se trata de activación. Algo ha sido encendido y no depende de que se quiera apagar. Este tipo de procesos no generan conflicto inmediato, generan desgaste, un desgaste silencioso. Porque sostener dos niveles de percepción al mismo tiempo no es natural durante mucho tiempo. Uno de ellos comienza a dominar, pero el otro no desaparece. Y ahí surge la fricción, no entre ideas, sino entre formas de ver. Por fuera, nada cambia. La interacción con el mundo sigue siendo funcional, predecible, ordenada. Pero por dentro, la experiencia empieza a dividirse. Una parte actúa, la otra observa la actuación. Y esa separación, aunque mínima, altera la sensación de identidad. Porque ya no se vive exactamente desde un solo punto. Se vive desde un pequeño desplazamiento interno. Como si uno estuviera ligeramente detrás de sí mismo, sin salir del todo, sin entrar del todo, solo, desplazado. Y ese desplazamiento es difícil de nombrar, pero imposible de ignorar una vez aparece. La mente intenta volver a la simplicidad anterior, a la coherencia sin fisuras, a la aceptación automática. Pero algo ya no responde igual. No porque se haya perdido algo, sino porque algo ha sido visto. Y lo visto no se puede desver. Puede olvidarse temporalmente, puede cubrirse con rutina, puede suavizarse con distracción, pero permanece como una huella que no pertenece al mundo exterior, sino al modo en que el mundo ahora se percibe. Y en ese cambio, silencioso pero irreversible, la conciencia empieza a dejar de ser un estado para convertirse en un proceso. Hay un momento en el que lo interno deja de ser solo interno. No porque cambie de naturaleza, sino porque empieza a influir en lo externo. La tensión acumulada ya no permanece encerrada en la percepción. Empieza a filtrarse en pequeñas decisiones, en respuestas más lentas,
en silencios que antes no existían. Y el entorno, que no percibe el proceso interno, solo percibe el cambio de comportamiento. No lo interpreta como conciencia, lo interpreta como desviación. Porque todo sistema estable tiene una forma de leerlo diferente, como error. Al principio son detalles, una respuesta que no encaja del todo, una pregunta que parece innecesaria, una duda en un momento donde se espera certeza. Nada importante, en apariencia, pero lo suficiente para activar una reacción. Porque el mundo no tolera fácilmente lo que no puede clasificar. Y aquí empieza el primer choque. No un conflicto abierto, sino una fricción sutil entre lo que se espera y lo que ya no responde igual. La autoridad no entiende matices internos, solo reconoce conductas. Y cuando una conducta deja de ser completamente predecible, se convierte en algo que debe ser corregido. No por maldad, sino por inercia, por mantenimiento del orden. Pero desde dentro, la experiencia es distinta. No se siente como error, se siente como claridad, como si algo que siempre había estado difuso empezara a definirse con más precisión. Y eso genera una paradoja difícil de sostener. Cuanto más claro se vuelve el interior, más incomprensible resulta hacia afuera. Y cuanto más se intenta ajustar a lo externo, más se pierde lo interno. En ese punto, la conciencia deja de ser solo percepción. Empieza a ser tensión entre dos realidades incompatibles: la realidad compartida y la realidad percibida. El entorno no puede seguir el ritmo de ese cambio, porque no está diseñado para interpretar procesos internos, solo resultados visibles. Y el resultado visible empieza a cambiar. No de forma radical, sino de forma desconcertante. Pequeñas diferencias que no justifican una explicación clara, pero suficientes para generar juicio. Y el juicio es el primer mecanismo de contención. Cuando algo no encaja, se nombra. Cuando se nombra, se reduce. Y cuando se reduce, se intenta controlar. Así funciona el equilibrio social. Pero aquí el equilibrio ya ha sido alterado. Sin intención, sin anuncio, sin ruptura explícita. Solo con una pregunta que no se puede retirar. Y esa pregunta empieza a tener consecuencias. No porque sea peligrosa en sí misma, sino porque deja de ser compartida. Y lo que no es compartido se vuelve sospechoso. El conflicto aún no es abierto, pero ya es inevitable, porque lo interno ha dejado de obedecer completamente a lo externo. Y lo externo todavía no sabe cómo responder a eso. El conflicto no siempre expulsa de inmediato. A veces reorganiza primero. Cambia la forma en que uno es percibido dentro del mismo espacio donde antes era aceptado sin preguntas. No hay expulsión, no hay ruptura formal, no hay evento decisivo. Solo un desplazamiento gradual. Como si la presencia empezara a ocupar un lugar distinto en la mirada de los demás. Menos evidente, menos cómodo,
menos predecible. Y la previsibilidad en cualquier sistema humano es una forma de seguridad. Cuando desaparece, aparece la duda. Y la duda hacia el otro rara vez se queda en silencio. Se convierte en observación, luego en interpretación y finalmente en distancia. No una distancia física necesariamente, sino una distancia de comprensión. Empieza a sentirse que algo ya no encaja del todo en la forma habitual de relación. Las palabras siguen siendo las mismas, los gestos también, pero la lectura de esos gestos cambia. Y cuando la lectura cambia, la relación cambia aunque nada visible haya cambiado. Desde dentro, sin embargo, la experiencia es distinta. No se siente como pérdida. Se siente como continuidad de algo que ya no podía sostenerse igual. Como si una capa superficial se hubiera desprendido y lo que antes estaba mezclado ahora empieza a separarse. Más claridad interna, menos ajuste externo. Y esa diferencia empieza a generar un tipo de soledad muy particular. No la soledad física, sino la soledad de la interpretación. Porque lo que uno ve ya no coincide completamente con lo que los demás parecen ver. Y ese desfase no se puede explicar fácilmente. Explicarlo requeriría traducir algo que todavía está en formación. Y toda traducción prematura distorsiona. Así que se calla. Pero el silencio no resuelve el problema. Solo lo desplaza. El entorno, al no recibir explicación, rellena los espacios con suposiciones. Y las suposiciones casi nunca favorecen la complejidad. La simplifican. Reducen lo que no entienden a categorías más manejables. Desviación, inestabilidad, exceso de duda, falta de ajuste. No son juicios explícitos al principio. Son descripciones funcionales. Pero con el tiempo, esas descripciones empiezan a definir el lugar que uno ocupa, sin necesidad de expulsión directa, solo mediante redefinición. Y la redefinición es una forma silenciosa de separación. Desde dentro, el proceso no se vive como caída, se vive como despertar progresivo, como si la superficie compartida de la realidad empezara a mostrar capas más profundas. Pero esas capas no son compartidas. Y lo no compartido no puede sostenerse socialmente sin fricción. Aquí aparece la primera verdadera consecuencia. La conciencia no solo cambia la percepción, cambia la pertenencia. Ya no se está completamente dentro del mismo marco que los demás, aunque se siga físicamente dentro del mismo espacio. Y esa disonancia es difícil de mantener sin coste, porque obliga a elegir constantemente entre dos tensiones: ser comprendido o ser fiel a lo percibido. Y ninguna de las dos opciones es neutra. Una protege el vínculo, la otra protege la claridad. Y ambas empiezan a separarse cada vez más, sin ruptura visible, solo con distancia acumulada. El punto sin retorno. Hay decisiones que no parecen decisiones en el momento en que ocurren. No hay anuncio interno. No hay sensación de estar cruzando una línea. No hay dramatismo. Solo continuidad, hasta que deja de haberla. Y cuando uno lo percibe ya ocurrido,
La transformación no empieza con un acto visible. Empieza con una aceptación silenciosa. La aceptación de que volver atrás ya no es exactamente posible. No porque algo lo impida desde fuera, sino porque algo ha cambiado desde dentro. La forma de percibir lo anterior ya no es recuperable. Lo que antes era natural, ahora se siente forzado. Y lo que antes era automático, ahora requiere esfuerzo consciente. Ese desajuste es sutil, pero definitivo, porque marca el fin de una ilusión fundamental. La ilusión de que siempre se puede volver al estado previo de percepción. No se puede. No completamente. La mente puede simularlo durante un tiempo. Puede reconstruir hábitos. Puede repetir rutinas. Puede imitar respuestas anteriores. Pero algo queda fuera de sincronía. Una pequeña fricción interna que no desaparece. Y esa fricción es suficiente para cambiar la dirección del proceso. Porque una vez que se siente esa diferencia entre lo vivido antes y lo vivido ahora, surge una certeza silenciosa. No es posible ignorarlo para siempre. A partir de aquí, todo empieza a reorganizarse alrededor de ese hecho. No como evento externo, sino como estructura interna. Las prioridades cambian sin ser declaradas. Las preguntas cambian sin ser formuladas explícitamente. La atención se desplaza. Y lo que antes era secundario empieza a ocupar el centro de la percepción. No hay ruptura con el mundo, pero sí una pérdida progresiva de coincidencia con él. Y esa pérdida no es violenta. Es progresiva, casi educada. Como si el sistema interno y el externo dejaran de operar con la misma frecuencia, sin conflicto abierto, solo desfase. Y el desfase, cuando se mantiene, produce una consecuencia inevitable. La identidad deja de sentirse fija. Ya no se es exactamente quién se era antes, pero tampoco se es algo completamente nuevo. Se está en transición. Y la transición es un estado inestable por naturaleza, porque no tiene forma definitiva. No pertenece al pasado, no pertenece aún al futuro. Solo existe como proceso activo. Y ese proceso empieza a absorber atención, cada vez más, hasta que lo externo deja de ocupar el mismo nivel de prioridad interna. No porque se rechace, sino porque ya no explica lo que está ocurriendo dentro. Y cuando lo externo deja de explicar lo interno, empieza la separación real. No física, no social, sino perceptiva. Aquí ocurre el verdadero punto sin retorno. No cuando se toma una decisión explícita, sino cuando se deja de poder habitar completamente la versión anterior de uno mismo. Y aunque todavía no se sepa con claridad hacia dónde conduce este cambio, ya se ha entendido algo esencial. No es reversible. Solo es profundizable. Hay un momento en el que la mente deja de intentar ajustar la realidad. Y empieza a observarla sin pedirle coherencia. No porque haya renunciado, sino porque ya no consigue encontrarla.
Las estructuras internas que antes organizaban la experiencia empiezan a fallar en su función principal: dar continuidad. Las cosas siguen ocurriendo, pero la conexión entre ellas se debilita. Como si el hilo invisible que unía los significados se hubiera aflojado, y lo que queda es una sucesión de hechos que ya no encajan con la misma naturalidad. Al principio, el sistema intenta compensar. Busca explicaciones más complejas, reordena interpretaciones, reconstruye narrativas internas para mantener la sensación de estabilidad. Pero llega un punto en el que la compensación deja de ser suficiente. No porque falten respuestas, sino porque la pregunta ha cambiado de naturaleza. Ya no se trata de entender mejor. Se trata de entender si lo entendido es realmente suficiente para sostener la experiencia completa. Y ahí aparece la fisura. No como pensamiento claro, sino como sensación persistente de insuficiencia. Una especie de vacío suave, difícil de nombrar, que acompaña incluso los momentos de normalidad. Nada ha desaparecido, pero nada termina de encajar. Y esa incoherencia silenciosa empieza a ocupar espacio mental. No de forma violenta, sino constante, como un fondo que no se apaga. Las actividades continúan, las respuestas externas siguen funcionando, el entorno mantiene su estructura habitual. Pero la experiencia interna deja de alinearse completamente con ese orden. Y cuando eso ocurre, se produce un fenómeno particular. La realidad deja de sentirse única. Empiezan a coexistir dos niveles. El nivel funcional, donde todo sigue operando como siempre, y el nivel perceptivo, donde nada termina de cerrarse del todo. Y esa duplicidad no es cómoda, porque obliga a sostener dos lecturas simultáneas de lo mismo. Una para actuar, otra para percibir. Y ninguna de las dos elimina a la otra. Con el tiempo, esta tensión deja de ser solo cognitiva. Empieza a ser existencial. Porque no se trata ya de pensar diferente. Se trata de experimentar el mundo de manera diferente sin poder evitarlo. Y eso introduce una forma nueva de soledad. No la del aislamiento externo, sino la de la experiencia no compartida. Porque lo que se vive internamente ya no puede ser traducido sin pérdida. Y lo que no se puede traducir pierde lugar en lo compartido. El mundo sigue siendo el mismo, pero el acceso a ese mundo ya no lo es. Y en ese punto, la conciencia deja de ser una herramienta de comprensión. Se convierte en un espacio de tensión permanente, donde todo es visto, pero nada termina de resolverse. Y esa falta de resolución no es temporal. Es estructural.
cuando la percepción cambia de forma estable. El entorno no responde de inmediato, pero responde. No con eventos extraordinarios, sino con reajustes silenciosos en la dinámica cotidiana. Lo primero que se altera no es lo externo, sino la relación con lo externo. Las conversaciones dejan de sentirse completamente simétricas. Ya no hay una participación total en el flujo automático de intercambio. Parte de la atención se queda atrás, observando el propio acto de participar, como si una fracción de la mente ya no estuviera dentro, sino ligeramente desplazada hacia un punto de observación. Ese desplazamiento genera un efecto específico. La interacción sigue ocurriendo, pero pierde espontaneidad. No desaparece la capacidad de responder. Desaparece la ilusión de respuesta automática. Y eso modifica la experiencia social sin modificar la estructura social. Desde fuera, nada cambia. Pero internamente aparece una lectura doble de cada situación. Una capa participa, otra capa analiza la participación. Y ambas ocurren al mismo tiempo sin integrarse del todo. Esto genera una tensión nueva. No es emocional en sentido clásico. Es estructural. Una tensión entre automatismo y observación, entre pertenencia y distancia, entre ejecución y conciencia de ejecución. Con el tiempo, este estado produce un fenómeno secundario: la reducción progresiva de la tolerancia a lo inconsciente. Ya no se sostiene con facilidad aquello que antes era inmediato. Pequeños gestos sociales, frases repetidas, dinámicas previsibles, empiezan a sentirse como construcciones visibles. No falsas, pero sí evidentes en su mecanismo. Y cuando el mecanismo se vuelve visible, la experiencia pierde inocencia. No porque se descubra una verdad nueva, sino porque desaparece la posibilidad de ignorar el funcionamiento. Este es el primer punto de fricción real. No con el mundo, sino con la forma en que el mundo se sostiene en la mente. Y esa fricción, aunque invisible para los demás, marca el inicio de un proceso irreversible. La imposibilidad de volver a la percepción anterior, sin esfuerzo consciente. A partir de cierto punto, la mente deja de confiar plenamente en su propio automatismo. No porque haya perdido capacidad, sino porque ha adquirido observación sobre ese automatismo. Y esa observación introduce una fisura, pequeña al inicio, pero constante. El pensamiento ya no se presenta como una línea continua que se acepta sin fricción. Ahora aparece como un proceso visible en tiempo real. Se percibe cómo surge una idea, cómo se organiza, cómo intenta estabilizarse. Y cómo, en ocasiones, se contradice a sí misma incluso antes de ser expresada. Esto genera un fenómeno particular: la pérdida de naturalidad interna. No en el sentido emocional superficial,
sino en la estructura de la experiencia mental. Antes, la mente funcionaba como un flujo integrado. Ahora se percibe como un sistema compuesto de capas que no siempre coinciden. Una capa produce la idea, otra la revisa, otra la cuestiona antes de que se complete, y otra intenta presentarla como si fuera unitaria. Este desacople no destruye el pensamiento, lo fragmenta en tiempo real. Y esa fragmentación no es visible desde fuera, pero desde dentro es imposible de ignorar. Incluso las decisiones más simples empiezan a mostrar microprocesos internos. Pequeñas vacilaciones, reformulaciones instantáneas, correcciones silenciosas que nunca llegan a expresarse, pero que consumen parte del flujo mental. Con el tiempo, este estado genera un efecto acumulativo. La sensación de que nada es completamente espontáneo. No porque todo sea artificial, sino porque todo es observado mientras ocurre. Y lo observado deja de ser puro proceso. Se convierte en objeto de análisis simultáneo. Esto produce una tensión persistente entre dos modos de existencia mental: el que actúa y el que observa la acción, sin que ninguno pueda eliminar al otro. Y en ese equilibrio inestable aparece un cambio profundo. La mente deja de ser solo un instrumento de respuesta y se convierte también en un sistema de vigilancia de sí misma. No hay resolución, solo coexistencia forzada. Y esa coexistencia empieza a definir la nueva normalidad interna. Llega un momento en el que la mente ya no puede desactivar lo que ha aprendido a ver. No porque exista una imposibilidad externa, sino porque la estructura interna ya no permite la ignorancia funcional. El retorno a la percepción anterior no se percibe como pérdida de capacidad, sino como una forma de ceguera voluntaria. Y eso cambia la naturaleza del conflicto. Ya no es entre dos interpretaciones del mundo, es entre dos modos de estar dentro del mundo. Uno basado en la continuidad automática, otro basado en la observación constante de esa continuidad. En este punto, la tensión deja de ser sutil, se vuelve estructuralmente estable. No desaparece en ningún momento del día. Se integra como fondo permanente de la experiencia. Incluso en los momentos de aparente descanso mental, la vigilancia no se apaga completamente, solo cambia de intensidad. Esto produce una consecuencia inevitable: la pérdida progresiva de la comodidad en lo inmediato. Las experiencias que antes eran completas en sí mismas ahora parecen acompañadas de una segunda capa de percepción que las interroga. Nada es solo lo que es. Todo es también lo que está siendo observado mientras es. Y esa duplicidad constante genera una forma particular de desgaste. No físico, sino perceptivo. Porque la mente deja de poder habitar completamente una sola interpretación sin simultáneamente considerar su estructura. Y en ese estado, la idea de normalidad empieza a erosionarse. No
desaparece de golpe, se disuelve lentamente, hasta que lo normal deja de ser una referencia estable y pasa a ser un concepto variable, dependiente del nivel de observación aplicado en cada momento. En ese desplazamiento se produce el verdadero punto de no retorno, la imposibilidad de experimentar la vida sin la presencia del análisis interno que la acompaña. Al final, no hay una respuesta que cierre el proceso. Solo un cambio en la manera de sostener la pregunta. Lo que comenzó como percepción alterada no termina en resolución, sino en estabilización de una nueva forma de conciencia. Una forma que ya no necesita justificarse, ni explicarse a sí misma en términos de antes, porque el antes ha dejado de ser un punto de referencia operativo. Solo queda como memoria funcional, no como experiencia viva. En este estado, la mente deja de buscar un retorno, no porque haya renunciado, sino porque ha entendido que el retorno no conduce al mismo lugar, aunque el escenario externo sea idéntico. Algo esencial ha cambiado en el observador, y ese cambio no es narrativo, es estructural. La vida continúa con su misma densidad de eventos, con sus mismas repeticiones, con sus mismos ritmos sociales y biológicos. Pero la relación con esos ritmos ya no es de inmersión total, es de coexistencia consciente. Como si una parte del sistema permaneciera dentro del flujo y otra parte permaneciera ligeramente fuera, sin abandonar nunca del todo ninguna de las dos posiciones. Y en ese equilibrio inestable aparece una forma de silencio distinta. No es ausencia de pensamiento, es ausencia de urgencia interpretativa. Las cosas ya no exigen ser cerradas de inmediato, pueden permanecer abiertas sin colapsar. Y en esa apertura sostenida, la experiencia pierde dramatismo, pero gana profundidad. No hay final revelador, no hay conclusión definitiva, solo una comprensión progresiva de que la conciencia no era un destino, sino un modo de observar sin clausurar lo observado. Y en ese modo, incluso el silencio deja de ser vacío, se convierte en estructura. Una estructura que no explica nada, pero contiene todo lo que antes necesitaba explicación. Esto ha sido Frecuencia de Signos.